Entonces tenemos que saber que el día temible de Yahweh ya viene. Que teman los que no han creído. ¿Y qué es lo que ahora tenemos que reconocer? ¿Qué es lo que yo te invito? Y déjame decirte que esto lo aprendí parte de esto porque la verdad es bastante, y es un gran maestro, el maestro Rico Cortés. Esto que te voy a enseñar ahora lo aprendí de él, y claro que le voy a dar el crédito a él. Espero que diga Rico Cortés, yo lo dije así, que no vaya a decir. Porque se me hace muy importante. ¿Por qué celebrar Purim? Porque reconocemos la misericordia de Dios manifiesta para nosotros. Porque Dios por misericordia, por amor, hizo que Esther hallara gracia ante los ojos del rey. Y que se transformara el decreto de muerte a decreto de vida. Por la misericordia de Dios. Porque hay un pacto. Con Abraham pusieron las mitades de los animales sacrificados. Entonces Dios hace que Abraham se quedara dormido y empieza Dios a caminar entre los animales. Cuando es un pacto de las dos partes, pasaban las dos partes. Pero en esta ocasión pasó Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo sé que ustedes no van a cumplir. Y eso es lo que a nosotros nos garantiza el cumplimiento de la presencia de Dios para nosotros, el cumplimiento de la salvación de Dios, el cumplimiento de que Dios está con nosotros, que la misericordia de Dios está presente. Y eso es lo que estamos celebrando. Tiene que ser de gran alegría. En este día, el pueblo de Israel estuvo recibiendo muchos bombardeos, pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios está con ellos. Dios está con ellos. Amén. Es el mismo tema. Te voy a hacer un recuento un poquito de la historia. Donde se dan estos acontecimientos en el reino de Persia, con los persas, que es ahorita Irán, con el pueblo de Judá que había sido exiliado a Babilonia por Nabucodonosor. La casa de Judá, por haber caído en idolatría, entrado en idolatría, fue Nabucodonosor y se los llevó exiliados a Babilonia. Después viene Persia y le gana la guerra, la batalla a Babilonia, y ahora los judíos que habían sido exiliados pasan a ser parte de los persas. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora están bajo el gobierno de los persas, viviendo bajo ese gobierno, y no podían volver a... Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿A quién está hablando? A todos los de la casa de Judá que ahora estaban viviendo en Babilonia. Pero en el tiempo de la reina Esther estaban bajo el gobierno de los persas. Pero a todos ellos. Dice, cuando estén allá, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, tengan hijos, hijas, dan mujeres a sus hijos y dan maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquese, ahí no disminuyan. ¿Qué dijo? Cuando estés exiliado, no estés triste, haz tu vida. Edifica tu casa con un huerto, haz tu vida, cásate, ten hijos. Procura la paz de la ciudad a la cual les hice transportar y ruega por ella a Yahweh para que en su paz tengas paz. Y eso es lo que hacen los judíos. ¿Por qué los judíos, a donde llegan a vivir, prosperan? Porque oran
por ese lugar. Ora por ese lugar. Bendicen ese lugar. Y la gente no se explica. Pero apenas nosotros queremos ir a un lugar y antes de llegar ya estamos diciendo, en la calle. Y luego el lugar donde vivimos a veces peor. Y les digo, ¿saben qué? Cuando estén allá, hagan vida, dijo Dios. Y dice, ¿por qué hacer eso Yahweh de los ejércitos? A los que no están en Jerusalén. Y nosotros no estamos cautivos en Babilonia, pero tampoco estamos, no estamos en Babilonia, pero no estamos en Jerusalén. Así que a nosotros nos dice, haz tu vida. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Volver a Jerusalén son pensamientos de Dios, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando. Volver a Dios, volver a nuestra esencia, porque Jerusalén debe ser nuestra esencia. Porque es lo que queremos. Yeshua nos va a presentar en Jerusalén. Y dice, van a vivir bien en donde estén. Hagan sus casas, planten huertos, casas, tengan hijos, multiplíquense. No se hagan tan poquitos. Tengan un montón de chamacos. Eso es lo que dijo. Porque a los 70 años los voy a traer a Jerusalén. ¿Okay? Esa era la profecía. Y aquí hay algo en el libro de Esther. El decreto de Amán se da el 13 de Nisan. Y el decreto de Mardoqueo de defenderse los judíos del decreto de Amán se da el 23 de Sivan. El tiempo transcurrido, si tú lo agarras, lo cuentas uno por uno los días, el tiempo transcurrido entre estos dos decretos son 70 días. El tiempo transcurrido son 70 días. ¿Qué dijo el Padre en la profecía de Jeremías? Que son 70 años. ¿Ok? 70 días equivalen a 70 años. ¿Qué quiere decir? Que con el decreto de muerte era de muerte, de cautiverio, pero dice el Señor, ¿sabes qué? A los 70 años va a haber un decreto de libertad. Un decreto de libertad. Eso está identificado con esos 70 días. ¿De acuerdo? ¿Amén? Amén. Ok. Ahora vamos a ver algo. Esos son los reyes de Persia, los que tenemos ahí. Primero Ciro el Grande, y luego Cambises, que ni contó, no hubo nada. Gaumata, era un falso. Darío I, Jerjes y Artajerjes. Pero vamos a ver aquí la historia. En Ciro II, el Grande, es cuando es el rey que le da autoridad a los judíos para que regresen a Jesús. ¿Ok? Y pasan del 536, del 536 hasta, luego viene el reinado de Darío, que se termina y se dedica el templo en ese reinado de Darío, y luego viene el reinado de Asuero, que es en la época de la reina Esther. De el 536, cuando Ciro dice, pueden regresar todos a Jerusalén, pasaron los 70 años, ya pueden regresar todos. Al tiempo de la reina Esther,
transcurrieron 50 años. Y te digo, ¿qué? Todavía estaban en Babilonia. Si ya les habían dicho que se podía ir a Jerusalén, 50 años, y todavía estaban en Babilonia. ¿Cómo sabemos que todavía están en Babilonia? Porque la reina Esther tuvo que intervenir. Estaban en el reino de Persia, bajo el reinado de Persia, pero en esos territorios dispersos en todas las provincias de no fue, puedes comerte todo. Ay, no, qué vergüenza. Por ejemplo, ¿no? Van a decir que traía mucha hambre. No, eso por un ejemplo. ¿Cuántas veces sabemos las promesas de Dios y no las tomamos? Pasan años y años y años y no queremos tomar las promesas de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? Aquí, 50 años. Y ellos continuaban en el exilio. No habían vuelto a Babilonia. No obedecieron la profecía que le dijo Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver. Pero no volvieron. No todos volvieron. Volvieron Esdras, Zorobabel, Nehemías, ¿te acuerdas de esas historias que las hemos visto? Ellos volvieron. Ellos vivían, los demás estaban exiliados. Vamos a ver aquí Esdras 1 del 1 al 4. Fíjate lo que hizo el rey Ciro, el primer rey de Persia, cuando ganó la batalla al rey de Babilonia, que era Nabonido, porque ya se había muerto Nabucodonosor. Cuando ya él tomó el reinado, el primer año, inmediatamente hizo esto el rey Ciro, un rey persa, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, lo que leímos ahorita. ¿Ok? Despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia. No sé si te acuerdas, pero casi todos en Esdras dicen que se despertó el espíritu para la reconstrucción. Y Yahweh había dicho, voy a despertar en ustedes. ¿Ok? Despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahweh, Dios de Israel. Él es el Dios, dice, la cual está en Jerusalén. Todavía les está diciendo, vayan a Jerusalén. ¿Quién de ustedes quiere ir a Jerusalén a edificar la casa? Él es el Dios. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle. Los hombres de su lugar, plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y denle cosas así, para que edifiquen. Así que les llamó y no fueron todos. Ahorita vamos a ver cuántos fueron. 50 años con la oportunidad de volver a la tierra prometida y no volvieron. No volvieron. ¿Quiénes sufrieron la amenaza de la aniquilación total de parte de Amán? Los que se quedaron, los que permanecieron en el exilio. Y Dios, en su misericordia, les manda salvación. Los que rechazaron volver a su tierra, los que no quisieron, prefirieron la comodidad como arriesgarse. Esdras 2:64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre, los que salieron después de que el rey dijo que se podían ir, eran 42,360. Mucho menos, dicen los conocedores, que mucho menos de la mitad. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Fueron todos los que se fueron. Los demás
quedaron? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué no volvieron a Jerusalén? Por lo mismo que muchas personas no vienen al estudio de las raíces hebreas, al estudio de los originales. ¿Por qué no vienen? Prefieren estar exiliados en la palabra, porque ese es otro exilio. ¿Por qué? Porque hay que estudiar. ¿Por qué más? Muchos judíos no regresaron a Jerusalén tras el decreto del Ciro, debido a que tras 70 años en Babilonia ya estaban cómodos. Ay, es que aquí estoy cómodo, es algo, para mí es muy cómodo. No, que se les ocurrió a los pastores que están cambiando Shabbat. Un día y lo otro. Ya no sé ni qué día viven. Están locos, sí. Porque no queremos cambiar las estructuras. No sé si te recuerdas una adoración que cantábamos antes mucho, que era la de sopla. Que le pedíamos al Espíritu Santo que soplara. Que soplara en nosotros y que, ¿cómo era? Que venía de los cuatro vientos y que cambiara nuestras estructuras. ¿Cómo? Toca en mi estructura sana todas las heridas. Sí. Ajá. ¿Pero qué es tocar en nuestra estructura? La verdad, cuando yo entendí esa canción, sí le dije, mi Dios, mueve todas las estructuras de mi vida, hay que cambiar lo que tenga que cambiar. Yo no sabía que íbamos a entrar a este conocimiento. Pero sí, cuando estaba cantando, lo lograba. Y creo que movió las estructuras de todos nosotros. Porque no es tan fácil. Tenían que tomar un camino largo desde donde estaban hasta Jerusalén. En el camino había emboscadas, en el camino había problemas. Llegar a una Jerusalén devastada. ¿Te acuerdas cuando Nehemías llegó y se paró en los escombros? Y Nehemías fue de los últimos que se fue. En los escombros, óyeme, pero aquí yo tengo mi casa con mi Nestlé. ¿Cómo vamos a ir a los escombros en Jerusalén? Dijo Dios, a los 70 años tienes que volver. Y yo creo con todo mi corazón que estamos en esos 70 años, por eso hemos vuelto. A lo mejor nos estamos volviendo a la tierra de Jerusalén, que sería lo ideal. Es lo ideal. Pero espiritualmente estamos volviendo a su conocimiento. Eso es muy importante. Y en el camino hay emboscadas. Y en el camino hay, ¿cómo se llama? Críticas. En el camino hay menosprecios. En el camino hay quienes te quieren detener y quienes te digan que estás loco. Nos hubiéramos quedado. Éramos muchos. Que a lo mejor había muchos diezmos. Pero no. Es mejor estar en Jerusalén. Amén. Es mejor estar en Jerusalén. Y digo los diezmos porque los que estaban allá habían prosperado económicamente. Quizá entre los exiliados iba una mujer embarazada y el bebé nació en Babilonia. Y a este tiempo ya tenía 70 años. De que no me muevan. Qué difícil es. Y ya cuando uno tiene mucho tiempo viviendo en un lugar, como ver. No, de aquí no me muevan. Es difícil. Sí, es muy difícil. Pero dijo Dios, muévanse. El viaje era peligroso. Jerusalén estaba devastada y la reconstrucción suponía un gran sacrificio personal que no todos estaban dispuestos a asumir. Volver a Dios, volver al conocimiento, hay que asumir un sacrificio. Y hay muchos que no lo quieren asumir, aquellos que no están oyendo. Hay muchos que no quieren asumir ese sacrificio. No quieren dejar esas amistades. No quieren dejar esa monotonía, esa zona de confort, esa tradición. Ya están a gusto. Al cabo que aquí donde quiera estar Dios, sí, pero dijo, porque exiliados van a estar allá. ¿Te fijas que en la Biblia está por ninguna parte dice el nombre de Dios? ¿Por qué no dice el nombre de Dios?
exiliados. Pero aunque no se dijera el nombre de Dios, Dios se acuerda que tenía una promesa a Abraham. Amén. Una promesa a Abraham, y por la promesa a Abraham estuvo con ellos. El peligro de rechazar lo que Dios ha dicho, las promesas y la tierra. Hay un gran peligro en rechazar. Hubo un gran peligro. Ellos estuvieron en gran peligro. Iban a ser aniquilados. Un gran peligro. Y de ellos iban a pasar a Jerusalén, no crees que iban a quedarse ahí nomás. Esaú rechazó su bendición, la primogenitura. Y después como una chillona, no, yo quiero mi primogenitura. Jacob es un ratero. No. Jacob amaba a Dios. Rechazó en un momento lo rechazó. Todo el pueblo rechazó entrar a la tierra prometida por miedo, porque vinieron 10 de los espías y dijeron, no me puedo vaya. Y rechazaron entrar a la tierra que Dios les estaba regalando. ¿Cuántas veces hemos rechazado el regalo de Dios? Y preferimos quedarnos hacia atrás. Yo mejor acá atrás de bambalinas. Yo mejor acá me escondo en la sombra de alguien. Yo mejor de acá de lejecitos. Rechazamos. No podemos callar, como le dijo Mardoqueo a Esther, no te calles. Porque lo que yo te he dado es para salvación de alguien. Y si tú te callas, para la persona debe ser salvación. Pero para ti puede haber muerte. Eso lo dijo Mardoqueo, no lo estoy diciendo yo. No nos podemos callar. Es peligroso rechazar. El rey sí le dijo, puertas libres, váyanse todos para Jerusalén. Y no, lo rechazaron. Ay, es que aquí es un pueblo. Ay, no, ¿te imaginas una mosca? Imagínate que me digan cosas, ay. No quiero que me digan nada. Mejor no digo nada. Efraín aún en la dispersión, las 10 tribus aún dispersas. Por miedo. Por miedo se me va a ir la gente. Ay, no. Yo no voy a celebrar las fiestas porque se me va a ir la gente. No. Muchos hacen eso. Por miedo. ¿Y qué prefieren? A Dios. Y si no se va la gente, ¿se queda? Pero bueno, Judá todavía están algunos dispersos y otros se quedaron en Persia. ¿Por qué muchos de la casa de Judá viven en Nueva York? ¿No se quieren ir, verdad? Ahí está. En México. De México tampoco se quieren ir. Ahora cuando entró el gobernador que andaba tras de ellos, entonces sí, muchos se fueron ahí en Nueva York, pero no se querían ir. ¿Y por qué Dios interviene? Aunque no estaba, ni siquiera lo mencionaban, por la fidelidad de Dios al pacto de Abraham. La fidelidad de Dios al pacto. ¿A cuál pacto? Dice Génesis 15:17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Porque Dios recordaba el pacto. Moisés le recordaba el pacto. Acuérdate que tienes un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y siempre hay que recordar ese pacto. Dios, tú tienes un pacto, no me vas a dejar porque hay un pacto. Recordar que hay un pacto. A Dios no se le olvida, pero que tampoco se nos olvide a nosotros. Dios es tan fiel.
No recuerdo ahorita el versículo, pero sí hemos leído que tengan la fe de Dios, donde dice. Y cuando entendimos que era que fe era la inmunidad, ay, pues sí, o sea, tengan la fidelidad de Dios, la firmeza de Dios, que aunque nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Y vinieron, por ejemplo, esos 10 espías y llenaron de duda al pueblo. El rey Ciro dijo, pueden irse a Jerusalén, y el pueblo se llenó de duda. Y continuaron viviendo en el exilio. Continuaron viviendo fuera. En Éxodo 17, antes de que Amalek atacara al pueblo en el desierto, el pueblo tuvo sed. Dice, y altercó el pueblo con Moisés cuando tenían sed, estaban en un área que se llamaba Refidim, y tenían sed, y el pueblo le dijo, danos agua para que bebamos. Ay, no, qué necio, ¿no? Pero a veces estoy yo. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estaban enojados. Ese pueblo que había visto una y otra vez las maravillas de Dios. Seguían acercándose, seguían dudando. Y esta duda fue un detonante para que llegara Amalek a atacarlos. ¿Por qué los que estaban en Persia no se fueron a Jerusalén? Por duda de que les fuera a ir bien. Por duda de que les fueran a poner una emboscada. Si Dios les dijo, a los 70 años van a venir aquí. ¿Te acuerdas que hace unos días te decía que Dios le dijo a Abraham, no sé si te lo dije aquí, le hice en un video, vas a llegar a la tierra de Canaán, y en el mismo versículo dice, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Qué quiere decir? Que se cumplió lo que Dios dijo. Si Dios dijo, van a ir a Jerusalén habían llegado sin tener miedo a las emboscadas. Y aquí el detonante fue que se enfrentaron con Dios, y dice en el 17:7 de Éxodo, y llamó el nombre a aquel lugar Masá, porque ahí fue donde golpeó la roca Moisés y salió agua y todos bebieron. Y llamó el nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Viendo las maravillas, Dios, ¿dónde estás? Viendo que Dios daba respuesta a uno y otro momento. ¿Estará Dios aquí con nosotros o no? Y si lo leemos corrido y le quitamos ese título que dice guerra con Amalek, dice entonces. ¿Entonces qué? ¿Entonces cuándo? Entonces cuando ellos dudaron de que si estaba Dios con ellos o no. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces el detonante para que entrara Amalek es la duda, el miedo, la cobardía. En la lista de los que no van a entrar al reino de los cielos, el primero que nombran es el cobarde. No dicen el que se peleó con la suegra. Dicen el cobarde es el que no va a entrar. Entonces, cuando ellos dudaron de que si Dios estaba con ellos o no, entonces les hizo guerra, los atacó por la retaguardia. Y dice aquí la palabra, que a los que atacó, a los que venían atrás, a los que venían cansados y trabajados, a los que ya se cansaron, a los que ya no pueden caminar un paso más. No, oye, te vas a la tierra prometida. Venían trabajados y cansados. Y cuando vino Yeshua dijo, todos los que están trabajados y cansados, vengan a mí. Amén. Porque Él es el que nos hace descansar. Por el pacto de Dios con Abraham, tiene Mardoqueo y Esther para liberar a su pueblo. ¿Por
porque Dios les perdona por no haberse ido, porque Dios tiene misericordia. Y hoy, en este tiempo de Purim, tenemos que celebrar que la misericordia de Dios ha sido infinita para cada uno de nosotros. Es cierto que el decreto de muerte se cambió a vida, es cierto, está perfecto, pero ¿por qué el decreto de muerte se cambió a vida? Por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por el amor de Dios a su pueblo, que aunque el pueblo abriéndole las puertas de la cárcel, no quiso salir. Se quedó atado. Oye, ¿por qué? Si ya está abierta la puerta de tu libertad, seguimos atados sin poder avanzar. ¡Ya eres libre! ¿Te imaginas que a un preso le digan, ya eres libre? Y se quede ahí. Y la puerta abierta de la prisión. Y se encuentre y se quede prisionero de su pasado. Prisionero de esa mentalidad de que no sirvo, que no puedo. Las puertas de la prisión están abiertas. Costó abrirlas. Costó la sangre de Cordero, de Yeshua. Dios nos invita a que volvamos. Dios nos invita a defender a Israel. A defender a Israel, porque son nuestros hermanos. En uno de los salmos dice, pidan por la paz de Jerusalén. ¿Y qué está haciendo el mundo cristiano? Es que yo, la verdad es que hablo de ellos porque yo no puedo entender cómo. No leen este pedazo, lo cortaron, ¿o qué pasó? Dice, pidan por la paz de Jerusalén. Y muchos, no estoy generalizando, pero muchos están diciendo que muere Israel. Entonces no hay paz en Jerusalén. Y Dios nos manda que oremos por la paz de Jerusalén. Y si oramos por la paz de Jerusalén, oramos por su gente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Creer que somos conciudadanos de los santos. Que no nos podemos quedar en el exilio. Que nuestra nacionalidad es en el reino de Dios. ¿Y qué hacemos en el exilio? Estamos verdaderamente quedándonos en un exilio de la palabra. A lo mejor, bueno, también un exilio físico, pero espiritualmente. No queremos entrar, no queremos entrar a la Torah. Y hay un gran número de personas que nos dicen, no, vas a judaizar, no lo hagas. No queremos entrar. No, es que eso del Shabbat ya no es para ti. Otros nos dicen, así como muy sabiosos, es que la ley te va a dar. Y el Señor dice, sal del exilio y vuelve. ¿Por qué no nos había acontecido nada? No nos ha acontecido cosas graves. Por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Si empezamos a estudiar la palabra, en el entendido que somos injertados, compartimos la palabra, a veces nos vemos hasta aburridos. Hay unas personas que dicen, ay, es que no le entiendo a la pastora, pues si tampoco me has preguntado. No me pregunten. Si no me entienden, pues pregúntenme. A lo mejor les puedo esclarecer la duda. O si no, tenemos la responsabilidad de escudriñar cada una de las escrituras. También. Pero cuando entramos a esta palabra, que es más enseñanza, porque la tenemos que aprender porque no la sabíamos. Es más, ni sabíamos el nombre de Dios. Estábamos en Egipto. Moisés le dice, ¿cómo te llamas? Cuando Dios le habló en la zarza. Y le dice, yo soy el que soy. Ahí le revela el nombre. Porque les tengo que ir a decir a ellos, a aquellos que están en Egipto, ¿cómo es que tú te llamas? Porque ya tantos años que se les olvidó. Ni sabíamos cuál era el nombre de Dios. Y lo tenemos que estudiar, lo tenemos que explicar. No olvídate, aquí no vas a venir por una dosis de dopamina. ¿Y cuál es la dosis de dopamina? ¡Eres rico! La gente eso quiere. Se le dé a la iglesia una dosis de dopamina para sentirse, ahora sí, me siento poderoso. Pero al ratito la dopamina es como cuando te tomas
Una soda así que te sube, ¿cómo se llama? No. Bueno, no. Cuando tienes un gusto, pues sí, la dopamina se te sube en la mente. Pero al ratito te da un bajón. Y quieres estar comiendo, entonces entra la ansiedad. Entonces vuelve el problema. Porque queremos vivir como en éxtasis. Es lo mismo que les pasa a las personas que se drogan. Que necesitan más y más y más porque tienen que vivir en esa... dopados, pues. Sintiendo. Pero a veces aquí la palabra mueve las estructuras tanto que sabemos que tenemos que quitar el ladrillo sobre el que estamos parados y nos quedamos en un pie por bastante tiempo. Hasta que ponemos ese cimiento y podemos pararnos bien. Cuando lo aprendemos, ¿qué es más importante? ¿Vivir emocionados o vivir conociendo y aplicando la palabra? La gente cree que tiene que venir a la iglesia así por un ¡wow! Se le enchina tanta la piel. A veces no se enchina la piel. A veces se reflexiona. A veces se tiene que reflexionar y decir, es cierto, estuve mal. O decir, era yo. Ya casi voy a bajar el pie. Porque hay que mover esas estructuras. Es que yo ya no siento bonito. Desde que empezamos en Raíces Hebreas, a lo mejor ya no vamos a sentir tan bonito, ¿no? Pero sí deberíamos ser. Porque el conocimiento trae bendición. El conocimiento debe traer gozo. Oye, ¿qué es mejor? ¿Decirte que te sacaste la lotería o decirte que Dios todos los días prospera tu camino cuando tú meditas en la ley de Dios de día y de noche y la pones por obra? ¿Qué es mejor? ¿La lotería o que Dios prospere tu vida todos los días? Pues que Dios nos prospere. Ya no te voy a decir, te vas a sacar la lotería. No. Yo no te voy a decir ni que le den las vueltas al carro, ni a los muros. Porque los muros cayeron no por vueltas. Los muros cayeron por obediencia. Por eso cayeron los muros. Por obediencia se abrió el Jordán. Por obediencia se abrió el mar. Porque hubo alguien que se atrevió a meterse a avanzar. ¿Amén? Amén. Y hay gente que dice, ay, pero los judíos ni siquiera creen en Yeshua. Pero eso te dicen para desanimarte. Para desanimarte. Y nosotros estaremos viviendo la perfección. No somos mejores que ellos. En Romanos 11 nos dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la pica savia del olivo. Pero no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si los judíos están dentro del árbol y algunos de ellos fueron desgajados, no te burles, ay, no desgajados. No, tú te estás alimentando de la misma raíz que se alimentaron ellos. Y dice el Señor que si te haciendo es más fácil porque ellos ya estaban ahí. Es más fácil que injertarnos a nosotros. Así que no nos debemos de jactar. Dice en Romanos 11, no lo apunté, pero en el 1 de ese capítulo de Romanos 11, en el versículo 1. Es que esa no la puse. Está. Mira, no quiere que llegue. Dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo para que jacta de que, ay, los judíos, aunque el pueblo son las 12 tribus,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. ¿Esto ya pasaría? No. Esto es vigente. Así que Dios no ha desechado a nuestros hermanos que viven en Israel. No los ha desechado. Y cuando nosotros nos oponemos a Israel, nos oponemos a Dios. Porque Dios no ha desechado a su pueblo. No te jactes, es que yo soy mejor porque yo sí creo en Yeshua, pero obedeces la palabra. No, porque ya pasó de moda. O como, porque ya no vale. Esther es la salvación de los exiliados. Y hoy en este Purim quiero que dejemos de ser exiliados. Que volvamos a nuestros orígenes. Que volvamos a esa ciudad santa, espiritual. Que volvamos a aprender, a estudiar la palabra y a ponerla por obra. No podemos quedarnos en otro reino porque tenemos que volver al reino de Dios. Pero es que estamos bien cómodos, la pasamos bien, ¿sabes? Tenemos amigos, puedes seguir teniendo tus amigos allá. Pero no puedes estar en otro reino. Tu reino es el reino de Dios. No te quedes allá con los persas. Esta es la esencia del nombre de Dios, pero aún en lo oculto sigue obrando por su pueblo. Celebramos el amor y la misericordia de Dios por nosotros. Dios actúa por fidelidad a su pacto, al pacto con Abraham. Él actúa a nuestro favor, a pesar de que no conocíamos ni su nombre ni su Torah, y Él cree lo que nosotros hemos jurado. Dios cree que decimos, Dios mío, yo te juro que voy a estudiar, voy a aprender, voy a estar aquí. No. Él cree, porque como Él es fiel, Él piensa que todos son como Él. Entonces, Él ha creído en nosotros aún más que nosotros mismos. 40 años en el desierto fue el resultado de la desobediencia y de la desconfianza, de la duda a Dios. Dios les dijo, ahí está la tierra prometida, tómala. Pero vino el desánimo, vinieron a decirle que no, vinieron a decirles que no iban a poder, que se los iban a comer vivos. Lo mismo que nos han dicho a nosotros cuando hemos venido a estudiar esto. Es que vas a judaizar. ¿Cuál sería el problema? Si los judíos están haciendo lo que la palabra dice, ¿cuál sería el problema? No es que ellos están mal. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a estudiarlo. Pero no nos debemos de vivir en la duda porque nos vamos a quedar en otro reino. La manera de celebrar hoy es dejar de ser exiliado espiritual, entrar al estudio y reconocer que pertenecemos a un mismo pueblo, con una identidad de hijos de Dios, que hemos sido adoptados, injertados, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y que pertenecemos a una de las 12 tribus y que nos alimentamos de la misma savia que el olivo cultivado. Amén. Amén. Ezequiel 47:23 dice, la tribu en que morare el extranjero, ahí le vas a dar herencia, así dice Yahweh. Así que si somos extranjeros, vamos a suponer que no pertenecemos en la carne a ninguna de las 12 tribus, pero fuimos injertados, adoptados. Somos ahí extranjeros, pero dice, aunque sean extranjeros, en la tribu donde están habitando, ahí ellos van a recibir herencia, porque han sido injertados. Amén. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy, que ya no nos quedamos en un reino desconocido, que hemos venido a vivir al reino de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 83. Y cerramos. Es una oración de clamor a Dios. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios,
ni estés quieto. Porque hay aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, vengan y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y de los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como Madián, Señor, como Sísara, como Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seeb, como a Seba y a Salmuna, y a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así, como tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Yahweh. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Así sobre todos los enemigos que han querido que no haya memoria de Israel. Haz esta tu palabra, oh Señor. Sobre todos los enemigos que han venido a atacarnos, que han tenido con los ojos del entendimiento y los oídos del entendimiento cerrados, a todo un gran pueblo que se llama cristiano. Ábreles sus ojos y sus oídos, que esos espíritus que los tienen cegados y sordos sean anulados ahora. Hazles como Sísara a esos espíritus que los han cerrado, para que puedan verte y puedan reconocerte y puedas ser tú, ese Dios que los alimenta de la misma savia que Israel en este tiempo. Y ahora en este día, Señor, oramos por la paz de Jerusalén y por nuestros hermanos en Israel. Que seas tú, mi Dios, quien los cubra y pelee la batalla para que el mundo sepa quién es Yahweh, al Dios a quien nosotros servimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias.